Abrimos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 13. Capítulo 13 del libro de los Hechos. Damos gloria a Dios por lo que nos ha permitido el Señor avanzar en el estudio de este libro tan hermoso. Hechos, capítulo 13. He titulado el sermón de esta mañana, Antioquía, sensible a la voz de Dios y dispuesta a sacrificarse. Ahorita vamos a ver por qué le puse así al mensaje. Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. ¿Lo tienen todos? Sí, Hechos 13, del 1 al 3. Hoy solo vamos a ver 3 versículos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, permite que estos 3 versículos que hemos leído nos den suficiente material para poder meditar seriamente en tu palabra, Señor, para entender la importancia de clamar a ti pidiendo dirección, Señor, de tener sensibilidad a tu voluntad. Padre bendito, la importancia de entender el papel de la iglesia en el envío de personas a predicar el evangelio. Y Padre bendito, ayúdanos a no argumentar con argumentos humanos en contra de tu palabra. Que sea tu palabra la que sea nuestra regla de vida, que sea nuestra regla de interpretación de cuál es tu voluntad. Y Padre bendito, ten misericordia de nosotros. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como vieron, son tres versículos, ¿verdad? Muy cortitos, y sobre eso vamos a estar predicando esta mañana. Desde Génesis hasta Apocalipsis, que es lo que hemos visto nosotros en la palabra del Señor, mis hermanos, vemos a Dios dándose a conocer a este mundo caído. Vemos a Dios revelándose cómo es Él en su palabra. Nos dice Habacuc 2:14, un versículo hermoso que dice: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Ese momento glorioso, cuando este mundo entero sea lleno del conocimiento de Dios, veíamos ayer en la reunión que tuvimos de la asamblea, aún no ha llegado. Tenemos aún mucha gente que no ha escuchado el evangelio. Eduardo ayer en la exposición nos sorprendía con una cifra de que son 3.5 billones, 3.5 billones de personas que no han escuchado el evangelio en este mundo. Entonces eso nos dejó, ¿verdad?, muy sorprendidos a muchos. Nuestro Señor quiere que sus elegidos en todo pueblo o nación vean su gloria y lo adoren y experimenten el gozo que solo se encuentra en Él. Y en su gracia Dios usa a la iglesia para cumplir esa misión. Dios usa a la iglesia para ir y predicar el evangelio. Él nos da el privilegio de esparcir por todas partes la fragancia de su conocimiento. Fragancia que para unos será olor de vida para vida, pero que para otros será olor de muerte para muerte. El mismo evangelio será predicado y a unos les hederá, o sea, lo sentirán como que hubiera algo muerto ahí, y otros lo sentirán como una fragancia agradable. En nuestro pasaje de hoy veremos a Dios guiando a la iglesia a hacer esto. Hasta este punto que hemos estudiado el libro de los Hechos, la narrativa ha estado prácticamente centrada en Pedro, ¿verdad? Pedro ha tenido un papel protagónico en todo lo que hemos visto en esos capítulos que nos han antecedido en el libro de los Hechos. Hemos visto también algunos esfuerzos misioneros en los alrededores de Jerusalén, pero a partir de este capítulo 13 ya nos vamos a empezar a inclinar hacia otro personaje importantísimo que nos va a mostrar el libro de los Hechos, y es el apóstol Pablo. Vamos a empezar a ver ahora lo que el Señor hizo a través de Pablo, siendo Pablo un instrumento de su poder
para poder llevar el evangelio ya no a los alrededores de Jerusalén, sino al resto del mundo conocido y que estaba gobernado por el Imperio Romano. Además, la iglesia a la que se hace referencia en este pasaje es la iglesia de Antioquía. Esa iglesia que gracias a que hemos podido hacer un estudio más despacito del libro de los Hechos, vamos entendiendo la importancia que tuvo esta iglesia de Antioquía. Más adelante voy a leer nuevamente Hechos 11, algunos pasajes de Hechos 11, para que hagamos un pequeño repaso de esta iglesia. En este versículo 1 que leímos, leámoslo nuevamente, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Dice que habían profetas y maestros. Estos profetas eran creyentes en la iglesia que recibían revelación de Dios, ¿verdad? Es un don que ya para nosotros confesamos que ya cesó. Ese don estaba vigente a ese momento en la iglesia. Si usted tiene alguna duda al respecto, lo invito a que vea los videos que están en esta serie, que yo dediqué como 4 predicaciones al tema del cesacionismo, para que vean por qué nosotros como iglesia consideramos que ya estos dones no están presentes en la iglesia el día de hoy. Pero había profetas en ese momento. Recibían revelación del Señor. Estas revelaciones no eran de naturaleza doctrinal. Si ustedes ven, estas revelaciones eran más de tipo práctico. Es como cuando Agabo llegó y les dijo que venía una gran hambre para esa región, ¿verdad? Es una cuestión de algo que va a suceder prácticamente, ¿verdad? En esa región. Eso fue lo que permitió que Antioquía recogiera una ofrenda y la llevara a Jerusalén. Espero que se acuerden de todo eso, ¿verdad? Que no sea, como decía Alex, yo me acuerdo que Alex siempre criticaba y decía, serie predicada, serie olvidada, ¿verdad? Y ojalá que no sea eso, que más bien ese conocimiento lo estemos ahí rumiando, ¿verdad? Que lo estemos disfrutando y estemos meditando en él durante la semana. Entonces, estas revelaciones, como les digo, no eran de tipo doctrinal. ¿Quiénes recibían las revelaciones de tipo doctrinal? Los apóstoles, ¿verdad? Recuerden que son los apóstoles los que van a sentar la doctrina sobre la cual la iglesia iba a estar fundada, digámoslo así, fundada en la doctrina de los apóstoles. Los maestros tenían la responsabilidad de explicar la revelación existente hasta ese momento. Entonces, esa era la labor de los maestros. Estos profetas y maestros sabían que lo más importante era estar en comunión con Dios con el fin de dejarse guiar por el Espíritu Santo. Entonces vean que encontramos a estos profetas y maestros en el versículo 1, dice, y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Nos da los nombres de ellos, ahorita voy a hablar de eso, y dice que estos estaban ministrando al Señor y ayunando. Ministrando al Señor y ayunando. Ellos querían dejarse guiar por lo que el Señor los moviera a hacer, pero hacen esta pausa. Se ponen a ministrar, que ahorita les explico qué significa, y a ayunar. Esta pausa antes de iniciar la evangelización sistemática, sistémica de los gentiles, porque hasta el momento no había habido un esfuerzo organizado, digámoslo así, de salir a evangelizar, de decir, vamos a esta región a evangelizar. ¿Qué era lo que había sucedido? Se vino la persecución y donde todos huyeron, iban predicando el evangelio. Así fue como nace la iglesia de Antioquía. En esa persecución, los judíos helenistas, ¿verdad? Los judíos que eran de Chipre y de Cirene, empiezan a predicarle a los gentiles del área de Antioquía y se forma la iglesia de Antioquía. Ese fue el medio que Dios usó. Pero ahora estamos a punto de ver que viene una salida organizada para ir a evangelizar al resto del mundo. Y eso no había ocurrido hasta ese momento. Es la primera vez que se viene un intento de salir organizadamente a evangelizar. Pero antes de hacerlo, ¿qué están haciendo ellos? Están orando, están ayunando, están buscando la respuesta del Señor, están buscando la dirección del Señor en lo que están haciendo. Entonces, como les digo, esta pausa antes de iniciar esa evangelización sistemática de los gentiles nos recuerda las primeras predicaciones. Cuando estudiamos el capítulo 1, ¿verdad? Los apóstoles y algunos creyentes, que por cierto lo vimos ahorita en la lectura continuada de la palabra de Dios, esperaban en el aposento alto. Ahí estaban esperando ¿qué? Recibir poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
No dudemos de que tanto Saulo como Bernabé y los demás profetas y maestros que leímos ahí ya sentían ganas de arrancar, ya sentían ese peso de salir a evangelizar a los gentiles. Y entendiendo que ya había llegado otro momento crucial en los planes de Dios para la extensión de la proclamación del Evangelio, ellos deseaban conocer claramente la voluntad de Dios. Y eso, mis hermanos, es algo que quiero recalcar acá. La carrera cristiana es una carrera de paciencia. No es una carrera de que, uy, qué buena idea, salgamos y hagamos esto, ¿verdad? De que se nos ocurrió algo y hagámoslo. La invitación en el libro de los Hebreos es corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Hay veces queremos que las cosas sean ya, ¿verdad? Uy, arranquemos, hagamos esto. Uy, sí, vamos, hagamos esto otro. Ellos ya tenían tiempo, Saulo y Bernabé, de estar predicando en Antioquía, y ahora los vemos aquí a los profetas y a los maestros, dentro de los cuales están Bernabé y Saulo, están ahí ministrando al Señor y ayunando. Ahorita les doy más detalles de eso. Están esperando a ver la dirección del Señor en cuanto a eso. Los que han corrido carreras largas, ¿verdad? Me refiero a, ya, no sé si maratones, saben que no pueden salir, ¿verdad? Dando todo desde el arranque porque no les van a alcanzar las fuerzas para llegar al final. Tienen que regular, ¿verdad? El paso que llevan, tienen que usar con sabiduría esa energía que van ahí y van corriendo con paciencia. La carrera cristiana es una carrera con paciencia. De los 5 varones mencionados en el versículo 1, solo 2 habían aparecido antes. Recordemos los nombres de ellos. Vean el versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Esos son los nombres que se nos mencionan de las personas que están ahí en ese momento. Entonces, como les digo, de estos 5 varones, solo 2 se han mencionado antes en las predicaciones que hemos estado exponiendo, que son Bernabé y Saulo. Del resto no teníamos noticia hasta este momento. Bernabé, ¿verdad? ¿Qué sabemos de Bernabé? Sabemos que el sobrenombre que le habían puesto era hijo de consolación, ¿verdad? Ese hombre que tenía esa bendición de alegrarse cuando la palabra del Señor estaba siendo predicada en Antioquía y los gentiles estaban siendo convertidos. Él se alegra de que eso está sucediendo. Ese hombre que anima a Saulo a que venga donde los apóstoles y lo presenta y lo introduce para que lo puedan conocer en la iglesia. Ese hombre que tenía una heredad, la vende y pone el precio de esa heredad a los pies de los apóstoles para que puedan con ese dinero solventar las necesidades de los que estaban sufriendo necesidades ahí en la iglesia en Jerusalén. Ese era Bernabé. Ese mismo Bernabé que tiene la genial idea de decir, con esto que está pasando en Antioquía, busquemos a Saulo. Vamos a Tarso y traigámonos a Saulo para acá para que venga y esté predicando acá con nosotros. Saulo, vamos a ver muchísimo él de aquí en adelante, pero recordemos, ese perseguidor de la iglesia, que él pide poderes para que le puedan, poderes es autorizaciones, ¿verdad? Pide poderes legales para que él pueda, en nombre de la autoridad, ir a perseguir cristianos por todo lugar, para hacerlos renegar de su fe, para traerlos a la cárcel. Pecado que él después va a decir, yo perseguí a la iglesia. O sea, va a ser algo que le va a quedar ahí en el corazón, que él persiguió a la iglesia de Cristo. Y cuando está en esa persecución de la iglesia, es interceptado por Jesucristo mismo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Perseguir a la iglesia de Cristo era perseguir a Cristo mismo. Pero a partir de ahí, Saulo se convierte en un fiel predicador de la palabra del Señor. Más adelante vamos a ver muchísimo de él. ¿Verdad? De lo que queda aquí en Hechos para adelante, vamos a hablar mucho del apóstol Pablo. Así que yo creo que no necesita presentación en este momento. Pero hablemos algo muy poquito del resto de los que están en esta lista. Los otros hombres que se mencionan en el versículo, Lucio y Manaén, no aparecen en absoluto fuera de este versículo. De Lucio, sabemos que era natural de Cirene, que es una ciudad muy importante de África. Manaén, que significa, por cierto, consolador, eso es lo que significa Manaén, se nos dice que se había criado junto con Herodes Antipas.
Vean qué interesante. Tenemos un hombre que se crió en la familia, ahí, al llegado a Herodes Antipas, que Herodes Antipas es el rey que mató, que asesinó a Juan el Bautista. O sea, entonces este Manaén se crió con él. Un hermano de crianza, se podría entender así. Procedía entonces de la aristocracia, Manaén, y de la familia de Herodes. Entonces, lo cual nos llama la atención. Dentro de esos profetas y maestros, tenemos un hombre de la aristocracia, un hombre que se había criado con Herodes. Y está ahí, entre los profetas y maestros que estaban en la iglesia de Antioquía. ¿Qué nos dice esto, mis hermanos? Que Dios no tiene límites para ver de dónde salva a uno de los suyos. El Señor salva personas de todo linaje, nación, pueblo, lengua. No importa si es pobre, si es rico, si es blanco, si es negro, si es chino, si es grande, si es chiquitillo. Mis hermanos, el Señor salva de todo. La iglesia está compuesta de muchas personas, de muchas localidades, de muchas posiciones sociales, de muchos contextos familiares. Y aquí estamos, un solo cuerpo. Vea que este hombre podría, ¿verdad?, estar probablemente en una jerarquía social más alta. Y ahí lo vemos ayunando y orando al Señor, esperando la voluntad de Dios, a ver qué es lo que el Señor les quiere decir. La salvación es de Dios. Recordemos eso, la salvación es de Dios. Y el que Él llama, la oveja que Él llama, va a venir a Él. Él dice que Él sabe cuáles son sus ovejas y sus ovejas van a oír su voz. Y sus ovejas están esparcidas por todo lado. Así que nosotros no podemos discriminar a quién le predicamos el Evangelio. Tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura. La multitud de vestiduras blancas que vemos en Apocalipsis va a ser eso, una multitud que no se podía contar, y va a ser gente de todo linaje, nación, pueblo y lengua, que han sido salvados por el Señor. Simón, ¿verdad? Se nos dice que Simón le pusieron por sobrenombre Níger. Níger es negro, eso es lo que significa Níger. Entonces a Simón le decían negro. Entonces se presume que él era un judío de la dispersión, esto, ¿verdad?, por el nombre Simón, que es un nombre hebreo, y probablemente le hayan puesto negro por el color de su piel. ¿Okay? Entonces por eso se presume que él era una persona de tez oscura. Algunos, nada más esto para que lo tengan como un dato curioso, han especulado que este Simón puede ser, cabe la posibilidad de que sea Simón de Cirene, el que se menciona que es el que lleva la cruz del Señor. Cirene es una ciudad también de África, ¿verdad? Entonces por eso también hacen la conexión. Entonces, recuerdan que, ¿verdad?, que Jesús en algún momento ya él no puede cargar la cruz por el peso, entonces llaman a este hombre para que cargue la cruz por él. Eso lo vemos en Marcos 15, 21, lo voy a leer para que lo recordemos. Dice, y obligaron a uno que pasaba. O sea, Simón de Cirene estaba pasando por ahí y lo obligan, le dice, venga, usted va a llevar la cruz. Entonces, obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, y ponen ahí padre de Alejandro y de Rufo. Dicen ahí, que venía del campo a que le llevase la cruz. Entonces, la base para pensar de qué se trata del mismo Simón, ¿verdad? Este que se nos menciona en Antioquía, es que Marcos le menciona a él y a sus hijos, ¿verdad? Dice, obligaron a Simón de Cirene, que por cierto es el padre de Alejandro y de Rufo. Entonces, Marcos lo pone como si fueran personas conocidas en el ámbito de la iglesia que estaba oyendo el evangelio en ese momento. O sea, entonces, si yo digo ahorita, sí, claro, es el hijo de Eduardo. Muchos me entienden aquí, pero probablemente lectores más adelante, ¿cuál Eduardo será? Entonces, pero cuando Marcos dijo que obligaron a Simón de Cirene, el papá de Alejandro y de Rufo, entonces lo que muchos entienden es que ellos eran conocidos en el ámbito de la iglesia de ese momento. ¿Okay? Entonces por eso, pero no es nada que, eso es una mera curiosidad nada más de que puede ser que se trate del mismo Simón de Cirene, lo cual me daría mucho gozo, porque entonces no solo cargó la cruz de Cristo, sino que se convirtió en un profeta o maestro de la iglesia de Antioquía, ¿verdad? Sería algo muy especial. Qué bendición poder decir dentro de su, ¿verdad?, de su vivencia, yo le cargué la cruz a mi Señor. Ok,
Como veremos de entre estos hermanos, Bernabé y Saulo son los que resultan escogidos para que emprendan este esfuerzo misionero. Este esfuerzo misionero ya planificado, eso sí. Y eso en realidad nos lleva a la idea principal de nuestro pasaje de estudio. ¿Cuál es la idea principal? El Espíritu Santo inició el primer esfuerzo misionero organizado de la iglesia. El Espíritu Santo inició el primer esfuerzo misionero organizado de la iglesia. Hasta este punto, el evangelio ha estado relativamente confinado geográficamente a la región de Judea. Ahí ha estado la predicación. Además, no se ha difundido a través de un esfuerzo organizado, como les dije. Había sido producto de la persecución. Gracias a Dios resultó bien. El Señor tiene planes en todo y Él tiene control de todo. Pero todo el mundo salió corriendo para todo lado y ahí el evangelio empezó a ser esparcido. Así que así fue, recuerden cómo se formó la iglesia de Antioquía. Pero ahora en Hechos 13 vemos un esfuerzo misionero mucho más proactivo y organizado por parte de la iglesia. Y al examinar estos versículos encontramos dos requisitos para un compromiso fiel en los esfuerzos de la expansión del evangelio. Esfuerzos misioneros de plantar más iglesias. ¿Qué encontramos? Y es de eso lo que vamos a estar hablando en esta predicación. Uno, que tenemos que tener sensibilidad al Espíritu Santo. Y dos, que tenemos que estar dispuestos al sacrificio. Estar sensibles a la voz de Dios, a qué es lo que el Señor nos está mandando a hacer. Y dos, estar dispuestos a sacrificarnos. De eso vamos a hablar en esta predicación. El versículo 2 nos dice que el Espíritu Santo les habló mientras ellos ministraban. Leamos nuevamente eso. Ya leímos todos los nombres de ellos y dice el 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. El término ministrar, ¿verdad? Es más, la Biblia, la Nueva Versión Internacional, lo traduce mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor. Lo traduce la Biblia de las Américas, la Versión Internacional. Que mientras todos estos ayunaban y participaban en el culto al Señor. Entonces ya nos pone un elemento interesante. ¿Quiénes estaban ahí? ¿Estaban solo los 5 o estaba la iglesia? Y nos están diciendo que están esos 5 ahí específicamente de los maestros y profetas. El término ministrar en el griego es de donde nace la palabra liturgia. De ahí sale la palabra liturgia. Se escribe leiturgia. Esa es la palabra que se usa ahí para ministrar. En el Nuevo Testamento significa ministración sagrada o significa adoración también. Kistemaker dice lo siguiente con respecto a este término ministrar y nos dice que es un término religioso típicamente del Antiguo Testamento. Describía originalmente el servicio de los sacerdotes en el templo de Jerusalén. Por ejemplo, cuando está hablando de Zacarías, ¿se acuerdan? El papá de Juan el Bautista, nos dice en Lucas 1:23, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a la casa. Es esa palabra. Era ese servicio que hacían los sacerdotes en el templo. Pero en el versículo 2, Lucas por primera vez lo aplica a la práctica cristiana. Ya no es ese servicio sacerdotal, sino que lo aplica a la práctica cristiana. De esta manera está mostrando continuidad con el pasado, pero también está sugiriendo sutilmente un énfasis diferente, un énfasis más espiritual. En la nueva forma de adoración, ya no vemos al sacerdote ante el altar, sino que vemos a cada creyente en la iglesia en oración. Ahora venimos los creyentes a la casa, a un lugar, nos reunimos como iglesia a adorar al Señor. Ya no es el sacerdote ministrando, sino la iglesia junta adorando. Entonces lo que ha habido un poco de discusión es si esta reunión para adorar, porque ya sabemos que estaban, ese ministrar significaba que estaban ahí en adoración, estaban como traduce la nueva versión internacional, ministraban, dice, mientras participaban en el culto al Señor. Entonces la polémica, o no polémica, sino que digamos la discusión que ha habido es si estaban solo ellos 5 o si estaba la iglesia reunida. Y solamente se está haciendo referencia a ellos 5. Entonces, nuevamente cito aquí Kistemaker en una posición que es la que yo comparto. Dice lo siguiente: el contexto inmediato de los versículos 2 y 3
pareciera restringir la referencia a la adoración a los 5 profetas y maestros que Lucas ha mencionado, pero habría a lo menos 3 objeciones a esta interpretación. Hay 3 objeciones para pensar que solo estaban ellos 5. Primero, un culto de adoración se realiza para que participen en él todos los creyentes de la iglesia. O sea, no hay un culto de que lleguemos solo los oficiales de la iglesia. Dice que Macri, entonces no era lo lógico que estuvieran ellos 5 si se está hablando de que estaban ministrando, de que estaban en ese culto de adoración. Segundo, toda la iglesia de Antioquía participó en comisionar a Bernabé y a Saulo, ya que al regresar los misioneros informaron a la iglesia de lo que Dios había hecho. Y eso lo vamos a ver cuando veamos el capítulo 14. Cuando ellos regresan de ese primer viaje misionero, va a haber un informe a la iglesia de lo que pasó en ese viaje misionero. Entonces lo que dice que Macri es, la iglesia los comisiona, la iglesia recibe ese informe de qué fue lo que sucedió. Y tercero, el Espíritu Santo mueve a toda la iglesia y no solo a 5 personas para ocuparse en el trabajo misionero. ¿Okay? Entonces, mi posición es que aquí no solo están los 5, sino que es algo que está ocurriendo en la iglesia de Antioquía. Y es la iglesia de Antioquía la que va a enviar a esta labor misionera a Pablo y a Bernabé. Ahora, llama la atención que estaban ayunando también. Ve que están, dice el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando. Ven. Vea, si hay algo que está olvidado en nuestras iglesias hoy en día es el ayuno. Aquí, digamos, yo puedo hacer una encuesta y mire, ¿cuántas veces ha ayunado usted? O usted sabía que debemos ayunar o que podemos ayunar, para no ponerlo como un deber, pero que podemos, o que Jesús pensó que nosotros íbamos a ayunar. Y esa encuesta saldría muy bajita en cuanto a eso. El ayuno era una práctica clave en la iglesia primitiva, pero hoy en día no se habla mucho del tema. Así que me gustaría darles una breve descripción general de la práctica del ayuno tal como la vemos en la Biblia y especialmente en el Nuevo Testamento. Aunque no hay un pasaje en que se nos ordene, porque eso es muy importante, no hay un pasaje que ordene a los creyentes a ayunar, como si lo hay en orar. Digamos que la Biblia nos dice enfáticamente, orad sin cesar, orad sin cesar. No hay uno que diga así, ayunad, ¿verdad? Sin cesar. No se nos ordena directamente ayunar. Jesús sí da por sentado que los cristianos van a ayunar. Por ejemplo, en Mateo 9:15, cuando Jesús dice lo siguiente, dice, ¿acaso pueden los que están en bodas? A Jesús le cuestionan que por qué los discípulos de él no ayunan. Entonces la respuesta de Jesús es, ¿acaso pueden los que están en bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Ven lo que dice el Señor? O sea, mientras estén conmigo, déjenlos. Ellos están de fiesta, están con el esposo. Pero vendrán días en que van a ayunar. Entonces ahí tenemos implícito una referencia de Jesús hacia el ayuno. Sin desviarme mucho del tema, quiero incluir 2 párrafos del libro El Sermón del Monte, un libro que se los recomiendo, de Martin Lloyd-Jones. Dice lo siguiente el doctor Lloyd-Jones. En el caso de los evangélicos, todo este asunto del ayuno casi ha desaparecido de nuestra vida e incluso del campo mismo de nuestra consideración. ¿Cuán a menudo y hasta qué punto hemos pensado en esto? ¿Qué lugar ocupa en nuestra visión total de la vida cristiana y de la disciplina de la vida cristiana? Me parece que el hecho es que muy pocas veces y quizá nunca hemos pensado en ello. Me pregunto si habremos ayunado alguna vez, dice Lloyd-Jones. Me pregunto si ni siquiera se nos ha ocurrido que deberíamos examinar el asunto del ayuno. El hecho es que no, que todo este tema parece haber desaparecido por completo de nuestra vida, de nuestro mismo pensar cristiano. Y esta es una dura realidad. Y es una exhortación para todos nosotros. También dice lo siguiente el doctor Lloyd-Jones. Poseemos todas las otras enseñanzas que muestran muy claramente que el Nuevo Testamento inculca de forma concreta el ayuno como algo adecuado y valioso. Y cuando examinamos la historia de la iglesia, encontramos exactamente lo mismo. Los santos de Dios de todas las épocas y en todos los lugares no solo han creído en el ayuno, sino que lo han practicado.
Así fue el caso de los reformadores protestantes, dice Lloyd Jones. Así fue el caso de los Wesley y los Whitfield, y de Whitfield, perdón. He de admitir que lo practicaron más antes de que se hubieran convertido de verdad. O sea, lo que dice Lloyd Jones es que los Wesley probablemente ayunaban más antes de que realmente se convirtieran. Recuerden que ellos, ¿verdad?, trataban de hacer, ¿verdad?, vidas estrictas, ¿verdad?, casi que creyendo que era por obras, ¿verdad?, que ellos iban a lograr esa santidad. Dice, he de admitir que lo practicaron más antes de que se hubieran convertido de verdad, pero siguieron ayunando también después de su conversión. El pueblo de Dios ha creído que el ayuno no solamente es bueno, sino que es de gran valor e importancia bajo ciertas condiciones. Vean que nuestra confesión de fe invita a que en estos momentos que estamos en periodo de análisis para reconocer dones que el Señor nos ha dado, ¿verdad?, en el diaconado y como ancianos, procedamos al ayuno también, a orar y ayunar. Pero vean que es algo que hacemos muy poquito o prácticamente nunca. Vemos que fue mientras que estos cristianos ayunaban que Dios les dio a conocer su voluntad. Ellos estaban orando y estaban ayunando. Y Dios responde. Dios respondió a esa petición que ellos estaban poniendo delante de Él. Perdón que sea tan majadero, pero leamos nuevamente el versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Esa es la respuesta del Espíritu Santo. Ahora bien, no sabemos la forma en que el Espíritu Santo les habló a estos cristianos. Probablemente fue a través de alguno de los profetas que estaban ahí, ¿verdad? Vean que tenían pero lo cierto es que el texto bíblico nos recoge que el Espíritu Santo dijo eso. Dios se pronuncia y dice, apártenmelos para la obra que yo los he llamado. Por eso es que nosotros no podemos decir que un testigo de Jehová es hermano nuestro. Ellos no creen en el Espíritu Santo como Dios. Ellos creen que es una fuerza activa. Y aquí tenemos al Espíritu Santo hablando. Al Espíritu diciendo que es Él el que está llamando a Bernabé y a Saulo para una obra específica. Sin embargo, resulta bastante claro que este pasaje revela un principio importante para todos nosotros en lo que respecta a conocer la voluntad de Dios. Si queremos escuchar a Dios y entender cuál es su voluntad para las diversas situaciones que enfrentamos en la vida, la forma de hacerlo es la misma que vemos que hicieron estos cristianos: buscar la cercanía de Dios, buscar la presencia del Señor. Yo me paso, Señor, pero es que no sé cuál es tu voluntad con respecto a eso. Pero nunca oro. Señor, pero yo quisiera tener claridad hacia dónde quieres dirigir tú esto, pero nunca vengo a un culto de oración y nunca leo la palabra del Señor, nunca busco, ¿verdad?, alimentarme de su palabra para que el Señor me hable. Vean que ellos buscaron la respuesta del Señor en oración y ayuno para que el Señor les respondiera cómo iba a ser esta obra misionera. Nunca hay que buscar señales oscuras ni pasar, ¿verdad?, horas tratando de interpretar sueños. Señor, dame un sueño para entender, ¿verdad?, cuál es tu voluntad. Entonces, qué fácil así, ¿verdad? Así no leo la Biblia. Entonces, que mejor que me dé un sueño, ¿verdad? Y que me dé, ojalá que pueda yo ver una visión y que entonces que Dios me diga todo. Y mi tiempo de oración y mi tiempo de lectura bíblica, ayuno, limitarnos nosotros en nuestras necesidades físicas, ¿verdad? Poder decir, voy a dedicar este rato a únicamente orar y buscar el rostro del Señor para que Él me hable a través de su palabra. La oración corporativa los miércoles es importantísima, mis hermanos. Sigo y yo creo que seguiré insistiéndoles. Vengan a orar los miércoles. Y si usted no puede por el trabajo, por lo que sea, conéctese a orar. Por YouTube no hay, o por Facebook. No hay excusa. ¿Por qué usted no póngase así la manita en el corazón, una preguntilla así? ¿Por qué si no pude ir al culto del miércoles, por qué no lo pongo por YouTube? Y lo que usted responda a eso le va a mostrar mucho lo que hay en su corazón en este momento.
¿Por qué la oración le parece aburrida? ¿Por qué la oración le parece repetitiva? ¿Por qué la oración? ¿Me entienden? Todo eso tenemos que autoexaminarnos y ver si hay algo ahí que no nos está permitiendo entender que es así, que tenemos que clamar. La viuda que le pedía al juez justicia no se aburrió de estar yendo a él día tras día, de estarle pidiendo: hazme justicia a mi adversario, hazme justicia a mi adversario. ¿Y qué dijo el juez? Vea, ya me tiene harto. O sea, ya, de verdad, porque ni le temo a Dios ni a hombre, pero porque esta viuda me molesta, le voy a hacer justicia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Si Él actúa así, ¿cómo va a actuar nuestro Padre Celestial que nos ama? ¿Cómo se va a tardar, dice, en responderle a sus escogidos que claman a Él día y noche? Pero no clamamos a Él día y noche, mentiras. Si clamáramos a Él día y noche, el Señor respondería. Dice, ¿se tardará en responderles? Y hace una pregunta muy, muy triste ahí, dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Nuestro papel es simplemente cultivar un corazón que sea sensible al Espíritu Santo, como vemos que lo hicieron los cristianos de Antioquía. Ese es el primer paso para ser fiel, la sensibilidad a lo que aclamar al Señor y que sea Él el que dirija el esfuerzo que se está haciendo. Pero también tiene que haber un segundo punto, y es la disposición al sacrificio. Y eso fue lo que vimos en este primer esfuerzo misionero. ¿Por qué disposición al sacrificio? Les explico. Además de cultivar la sensibilidad al Espíritu Santo, también necesitamos estar dispuestos a sacrificarnos. Ese es el segundo requisito si vamos a ser fieles en esfuerzos misioneros. Quiera Dios que un día Ibra pueda abrir una obra en otro lado. A eso nos ha llamado el Señor. A que podamos hacer esfuerzos misioneros de mandar hermanos a que en otras localidades puedan ir a predicar el Evangelio y que plantemos una iglesia acá, un esfuerzo como iglesia. Pero eso es algo que vamos a hacerlo corriendo con paciencia, clamando al Señor que Él nos dé luz de qué es lo que Él quiere que hagamos. Pero dice que Antioquía estuvo dispuesta al sacrificio. Habiendo escuchado a Dios, necesitamos estar preparados para hacer lo que Él dice, sin importar cuán desafiante pueda ser. En Hechos 13:2, el Espíritu Santo les dijo a estos cristianos: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Ustedes se pueden imaginar cómo debió haber sido para los cristianos de Antioquía escuchar que iban a perder a Bernabé y a Saulo. O sea, tenían un año de estar recibiendo enseñanzas ahí con Saulo. Saulo, imagínense lo que les pudo haber explicado del Antiguo Testamento. Un hombre criado a los pies de Gamaliel que manejaba así al dedillo toda esa escritura y ahora la entendía porque podía ver a Cristo en la escritura. ¿Cuánto creen ustedes que creció esa iglesia? Y el Espíritu Santo les dice que les aparten a Bernabé y a Saulo para la obra que Él tiene. Les quitaron a dos columnas fuertes de esa iglesia. Y no vemos a la iglesia renegando. No vemos a la iglesia diciendo: Señor, mejor vamos a seguir orando hasta que sintamos, ¿verdad? Que de verdad está una confirmación de que son Bernabé y Saulo. Recuerden, Bernabé y Saulo eran los dos líderes más prominentes de la iglesia de Antioquía y ahora Dios les dice que tienen que irse. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? O sea, un muy breve repaso, Hechos, nada más para los que no estuvieron en esa predicación, pero en Hechos, cuando vimos Hechos 11, 22 al 26, se los leo nuevamente, dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. A Jerusalén llega la noticia de que en Antioquía se están convirtiendo gentiles. ¿Y qué hace la iglesia? Envía a Bernabé. Ese es el emisario de la iglesia de Jerusalén para Antioquía. Mandan a Bernabé a ver qué está pasando ahí. Y dice, Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Desde que Bernabé llegó a Antioquía, él dijo: aquí los animo, sigamos, ¿verdad? Fue una voz de ánimo a los hermanos de Antioquía. Porque era varón bueno, dice la Biblia. Era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe.
Qué bendición una persona así que llega, ¿verdad? Y lo que hace es alentar y decirle a los hermanos, hermanos, sigamos, permanezcan en el Señor. Después Bernabé, bueno, se nos dice que una gran multitud fue agregada a la iglesia de Antioquía y Bernabé se va a Tarso para buscar a Saulo. ¿Se acuerdan? Y nos dice Hechos 11 que se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Se congregaron todo un año y enseñaron a mucha gente. Y ahí a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos. Era una iglesia que inclusive daba buen testimonio. Hasta la gente de afuera se les ocurrió ponerles cristianos porque se parecían a Cristo, porque trataban de ser como Cristo, porque eran seguidores de Cristo. Y ahora la noticia que se les da es que Bernabé y Saulo ya no van a estar ahí en Antioquía. Y ahora se les ordena para que fueran los misioneros a los gentiles. ¿Cómo sabemos eso? Vean lo que dice versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La iglesia entiende que el que está haciendo el llamado para ese ministerio es el Señor. Les imponen las manos para pedir, ¿verdad? Que el Señor les bendiga en ese nuevo emprendimiento que van a hacer y les despiden de la iglesia. Les despiden en paz. Así se hacen las cosas en orden. No es que se me ocurrió, mira, ahora de adelante voy a ser misionero allá y me voy a Tailandia porque se me ocurrió, me soñé anoche que qué bonito Tailandia. No sé nada de Tailandia, ni sé qué se habla allá, pero me soñé y me apareció el nombre de Tailandia, entonces voy para allá. ¿Cuánta gente ha empezado una carrera de misionero así? O para ir a conocer el mundo. O ni siquiera se congrega en una iglesia. Se mete a una agencia misionera. Se matricula ahí en una agencia misionera y lo mandan de misionero. Le enseñan un poquito ahí de cómo debe más o menos comunicarse con la gente y vaya, usted es misionero. Pero aquí vemos el orden que el Señor establece. Es una iglesia la que los ordena, es una iglesia la que los envía, la que ha orado pidiendo la dirección del Señor de qué es lo que hay que hacer, y es la iglesia la que recibe esa respuesta del Señor. ¿Cómo oirán sin haber quienes predique? Pero no leemos lo que sigue. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y enviados por quién? Por la iglesia. Por la iglesia. La salida de estos siervos de Dios definitivamente suponía una grave pérdida para la iglesia de Antioquía, pero ellos no pensaban en esa pérdida, sino lo que querían era cumplir el mandato del Señor. Aunque a veces puede resultar fácil acomodarse las cosas como son y a la gente que ya tenemos, eso en realidad es bastante peligroso para nuestra salud espiritual. El hecho de que Dios nos llama a ser una congregación misionera, eso es lo que el Señor nos manda. A Eduardo lo predicaba ayer. No estamos llamados a ser iglesias que crezcan, a convertirse en mega iglesias. Somos iglesias llamados a plantar más iglesias, a lograr que el evangelio inunde Costa Rica, a que el evangelio inunde Alajuela. O sea, que el evangelio sea conocido en Alajuela, porque la iglesia bautista reformada de Alajuela de verdad oró para que eso ocurriera. De verdad que oramos para que el Señor preparara personas acá para nosotros poder mandarlos a otras localidades, como hizo Lagos con nosotros. Lagos permitió y tuvo la visión de que se abriera esta misión aquí en Alajuela. E igual en Liberia, igual en San José, igual en como ha ocurrido en los otros lugares. Y el evangelio está corriendo. Tenemos personas entre nosotros que no las conocíamos de antes y el Señor les llegó con la predicación del evangelio y están aquí entre nosotros y son nuestros hermanos. Se sigue cumpliendo el propósito del Señor. El hecho es que Dios nos llama a ser una congregación misionera y como vemos aquí en Hechos 13, eso requiere sacrificio. Rápidamente unas aplicaciones. No voy a poder buscar de todas, varias las he dado en el trayecto de la predicación, pero quiero decir lo siguiente. No necesariamente, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene que ir a otro lugar del mundo como un misionero. O sea, no es eso lo que estoy predicando, porque ellos sí tuvieron que ir a otros
a otros países y todo, Saulo y Bernabé. Vemos en nuestro pasaje que Dios llamó solo a 2 personas de la iglesia de Antioquía. ¿Ah? Eso es muy importante. O sea, cuando el Señor hace un llamado de ese tipo, no es que toda la iglesia tiene que ir a otro país y hacer, no. Llamó a 2 personas específicamente para hacer esa labor misionera. Sin embargo, el resto de nosotros estamos llamados a apoyar el esfuerzo que se haga para que el evangelio sea difundido. Yo sé que ustedes han leído mucho de este misionero William Carey, ¿verdad? Que se le considera que es el padre del movimiento misionero moderno. Él una vez le decía esto a un asociado de él que se llamaba Andrew Fuller. Él le decía, yo descenderé al pozo, le decía el misionero Carey, si tú me sostienes las cuerdas. Yo desciendo al pozo, pero usted sosténgame las cuerdas. Carey pronunció estas palabras antes de ir a la India como misionero en 1793. Así que incluso si no estamos llamados a descender al pozo nosotros, sí estamos llamados a sostenerle las cuerdas al que está descendiendo al pozo. Entonces tenemos que apoyar hermanos que están haciendo labor misionera. Lo hacemos con nuestras oraciones, pero también lo hacemos con nuestras ofrendas. Eso es muy importante también, mis hermanos. Tristemente, como lo he dicho en otras ocasiones, en algunos lo último que termina de convertirse es el bolsillo. Y somos duros para dar al Señor de corazón, para dar al Señor con alegría. Sé que muchos vienen de contextos donde fueron explotados por el falso evangelio de la prosperidad, pero eso no quita que la Biblia nos llama a dar lo que es del Señor y dar con alegría porque Dios ama al dador alegre. Aunque muchos de nosotros no estamos llamados a ser misioneros a nivel internacional, como dije, ciertamente estamos llamados a ser misioneros a nivel local. Porque muchos, ¿verdad? Sobre todo jóvenes, dicen, yo quisiera ser misionero, irme allá, ¿verdad? A la India o irme, pero no piensan en qué está pasando aquí en las localidades de Alajuela que no se han alcanzado para Cristo. Como decía Eduardo ayer, 3.5 billones de personas no han oído el evangelio y estoy segura que aquí alrededor tenemos varios. Eso significa construir intencionalmente relaciones con aquellos que aún no son cristianos, orar fielmente por ellos y buscar activamente oportunidades para compartir el evangelio. Hoy en la tarde tenemos una buena oportunidad para compartir el evangelio. Después de este culto tenemos una oportunidad para salir a buscar gente que no ha escuchado de Cristo. Por supuesto que hay mucho gozo involucrado en todo esto, pero también hay sacrificio, porque abrazar las prioridades de Dios para nuestra vida inevitablemente requiere renunciar a nuestras prioridades. Yo les aseguro que una buena prioridad, y era una prioridad santa y sana, de la iglesia de Antioquía era escuchar a Bernabé y a Saulo. Pero tuvieron que renunciar a sus prioridades, porque más importantes son las prioridades de nuestro Señor. Y la prioridad de nuestro Señor era que ellos dos fueran apartados para el ministerio que Él los iba a mandar. Eso es lo que la iglesia de Antioquía tuvo que hacer. Y eso es lo que tenemos que hacer también nosotros. Yo les pido, les voy a dejar una tareita. Ahora que usted llegue a la casa, ahí en algún momento, trate de hacer una lista de 30 personas, vea, solo 30 personas que usted conozca y que no estén aquí hoy en la iglesia. 30 personas que usted conozca y que no están en la iglesia. La mayoría de nosotros probablemente podríamos hacer eso. Luego pregúntese esto. En 80 años aproximadamente, ¿cuántas de estas personas probablemente estén en el infierno? Y nosotros tenemos el mensaje. Nosotros tenemos el mensaje que puede cambiar eso. Tenemos el evangelio. El Señor nos salvó con el evangelio. Si de esa lista usted no ha compartido el evangelio con ellos, hágalo. Que esa persona, si se va a perder, que por lo menos usted se le pegó a los pies y a las piernas y trató de hacer todo lo que estaba de su parte para que no caminara tan rápido hacia el infierno. Pero qué triste que esa persona se pierda y usted nunca le haya comunicado el evangelio. Por eso se justifican los sacrificios para esta misión. Estamos hablando de una eternidad. Finalmente, podemos ser aún más fieles sabiendo que nuestra motivación máxima para alcanzar a los demás de esta manera es el mismo Jesús. O sea, nuestra motivación para alcanzar a los perdidos es el mismo Cristo. Vean lo que dice el versículo 2. Apartadme a Bernabé y a Saulo. O sea, es para mí. Es lo que dijo el Espíritu Santo, apartadme. Es de Él, es de Dios.
esta misión. Nuestra devoción debe ser a Jesús y nuestros esfuerzos deben ser, en última instancia, expresiones de amor por Cristo. Él quiere que seamos apartados para Él. Es su amor lo que conmueve nuestros corazones, su valor lo que motiva nuestros sacrificios y es su gloria lo que impulsa nuestras ambiciones. Esto no es solo devoción a una causa, sino devoción a una persona. No es devoción a la causa de ir a predicar el evangelio por sí mismo, es devoción a Cristo. Lo voy a hacer para honrarlo a Él, para darle la gloria a Él. Entonces así es como debemos verlo. A eso deben dirigirse todos nuestros esfuerzos. Vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor, gracias por esta porción de tu palabra. 3 versículos hemos leído, Padre bendito, pero hemos sido exhortados con ella. Ayúdanos Señor, ayúdanos a buscar tu voluntad, a clamar más a ti Señor, a incluir ayunos dentro de nuestro vivir cristiano. No como una forma de presionarte Señor, sino como una forma de buscar más nítidamente cuál es tu voluntad. Señor, perdónanos. Gracias porque nos enseñas y nos permites aprender cada día más para caminar mejor nuestro caminar cristiano aquí en esta tierra. Ayúdanos a entender cuál es tu voluntad y si tenemos que sacrificar algo como iglesia, Señor, que lo hagamos con gozo, sabiendo que es para ti. Gracias te damos. Bendice ahora la administración de la cena, que sea para tu gloria, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.